De la regulación del cannabis en nuestro país, una legislación que ya tiene unos cuantos años. Fue aprobada en diciembre del 2013, pero menos años de aplicación en el territorio. ¿Quién puso el debate en la agenda? El propio presidente de la República, en una entrevista con la BBC, que dio que hablar sobre muchos temas, pero también con reconociendo que el Estado uruguayo se equivocó, que no debe estar activamente en la producción de cannabis. También estos anuncios generaron repercusiones, las vemos en este tape y tenemos un invitado muy especial aquí en Piso. Creo que deberíamos evaluar si se cumplió con el objetivo, es decir, se ha logrado disminuir el mercado negro. Y creo que se enredó el presidente. Habló de que el Estado producía, ¿no? Como que era un agente económico. No directamente, pero indirectamente se involucra. Directamente lo fomenta, lo apoya. Yo creo que de alguna manera el Estado está presente. El Estado controla para eso, creó, dependiendo de la Junta de Drogas, el IRCA, que es un instituto de regulación y control del cannabis. Deberíamos ver si esto tiene alguna repercusión o incidencia en el negocio ilegal, es decir, en el narcotráfico. Si hay un proyecto de modificaciones legales, lo estudiaremos. Si se trata de mejorar, está bien, pero si se trata de retroceder, yo creo que es equivocado. No me parece que haya que derogar el sistema, pero a lo mejor hay que ajustarlo. En realidad esto fue muy debatido, hay una experiencia de algunos años. Está bueno empezar a valorarlo y evaluarlo. Es tiempo suficiente para hacer una evaluación. Ajustar, avanzar, retroceder, bueno, palabras que aparecen allí de la mano de este debate que se reedita sobre la regulación del cannabis en nuestro país. Y ya tenemos aquí en Piso a nuestro invitado, Diego Olivera, quien fue secretario de la Junta Nacional de Drogas entre el 2016 y el 2020, ¿está bien? Así es. Muy bien. Le damos la bienvenida. ¿Y cómo está viendo todo este debate? ¿Cómo interpreta las declaraciones del presidente de la República en esta entrevista con la BBC? Bueno, fue interesante que le preguntaran de esto porque cuando uno sale al mundo es de los temas por los cuales se nos identifica, ¿no? A veces a favor, a veces en contra, pero cada vez más a favor. O sea, Uruguay es el primer país que tiene un sistema de legalización de la marihuana desde que se aprobó la prohibición de las drogas en el siglo XX. Y ha sido también un país que lo ha manejado con equilibrios bien interesantes que han dado lugar a reconocimientos de países que, como ustedes discutían antes, están viendo que la guerra de las drogas no funcionó, que es una inyección permanente de recursos en persecución criminal del narcotráfico, en intentar reducir los daños que producen las drogas, y eso no está funcionando. Entonces Uruguay puede ser un modelo a seguir. Lamentablemente nuestro presidente no lo consideró de esa manera y no lo mostró así, porque, bueno, la expresión que usó es que esto ha sido un error, ¿no? Es cierto que hubo ahí un ping-pong con el periodista que forzó un poco esa respuesta, pero se terminó diciendo que esto ha sido un error. El problema de la declaración es que si se considera que es un error porque el Estado cultiva y vende, que fue lo que el presidente textualmente dijo, bueno, ahí estamos en un problema. O el presidente no tiene información de cómo se lleva adelante la política, lo cual sería raro porque la Junta Nacional de Drogas está ubicada en Presidencia de la República, o bien el presidente sigue un poco con el discurso, con el cassette de la campaña electoral, bueno, donde había que criticar todo, se criticaba todo, y no se hacía un hilado fino. De hecho, las autoridades que hoy llevan adelante esta política, desde el IRCA o desde la Junta Nacional de Drogas, han sido insistentes en que la política está funcionando, que tiene un alcance limitado y que debería avanzar. Pero lo que tenemos que, digamos, correr de la mesa de discusión es que el Estado cultiva, porque el Estado no cultiva. Se entregan permisos a empresas que tienen una cuota de 2 toneladas por año para comercializar, a su riesgo. Si no venden, nadie subsana eso o subsidia ese problema, y luego se vende a través de farmacias comunitarias, que son empresas privadas, digamos, pequeñas y medianas empresas, porque son las que participan, farmacias barriales. Entonces, saquemos que el Estado cultiva y en todo caso discutamos si queremos más regulación y cómo llegar a
una mejor cobertura de mercado que cumpla con el objetivo final de la política, que es derrotar el mercado ilícito con todos los problemas de violencia y criminalidad que tiene. Pero sí tal vez podamos convenir, más allá de esa diferencia que usted marca, que el Estado tiene en todo este circuito una participación mucho más activa que en la venta de cualquier otro producto. Sobre todo lo que fue al inicio, ¿no? Cuando el propio terreno era del Estado, la custodia eran militares del Estado. Entonces allí... Lo sigue siendo, pero eso no es producir la marihuana, eso no es cultivar. Se estableció un predio en las cercanías de la Ciudad de Libertad, en donde se consideró, y hasta ahora eso no ha cambiado, que se podía tener, como no había existido en el mundo un cultivo de marihuana legal de esas dimensiones, Uruguay consideró que tenía que tener una fuerte custodia perimetral. Quizás hoy, como decían en el tape, a 10 años, casi 10 años, en el 23 se cumplen 10 años de aprobación, tengamos elementos para modificar algunas de esas cosas. Pero es cierto que en aquel entonces había incertidumbre o preocupaciones en la sociedad que había que atender, y una de ellas era, bueno, cómo se administraban cultivos tan importantes y se lo protegía de eventuales robos o ataques de narcotraficantes. Pero, por ejemplo, cuando la sustancia, pongamos el ejemplo de quien la compra en la farmacia, no hay, la producción no alcanza, ¿se le reclama a la empresa que está haciendo la producción o se reclama al Estado uruguayo, que es el que de alguna manera se puso al hombro el servicio, prestar este servicio? No, yo creo que ahí, más que reclamo, lo que hay es un efecto negativo para la política, que cuando las personas no encuentran marihuana en la farmacia, o más bien no encuentran el tipo de marihuana que quisieran, o no tienen una farmacia cerca, porque ese es otro problema de esta política. Son pocas farmacias y no están distribuidas en todo el territorio. Lo que pasa es que esa persona no decide dejar de consumir, sino lo que hace es consumir por otra vía. Es cierto que tiene dos vías legales adicionales, el autocultivo o la adhesión a un club de membresía, que hay más de 200 ya en el país, pero en muchos casos lo que sucede es que retorna al mercado ilícito o se genera un nuevo mercado gris intermedio que supone que desde los autocultivos fundamentalmente hay un desvío, digamos, no autorizado hacia otros consumidores. Es decir, hay más de 45.000 personas adheridas al sistema de farmacias, es la vía más importante en términos de cantidad de personas y sería bien importante que ese abastecimiento sea fluido para que no haya un retorno a la compra por la vía ilegal. Cuando usted hablaba de, bueno, casi a 10 años de la aprobación de la ley, es tiempo de ajustes en eso, yo creo que hay acuerdo en todo el sistema. ¿Cuáles serían esos ajustes? Bueno, ahí el presidente dejó un poco la agenda abierta. Exacto. Y el fin de semana salió una nota en El País donde se consulta a distintos referentes políticos y algunos tomaron las declaraciones del presidente como un llamado a avanzar, quizás más por la vía de el alivio de las restricciones, o sea, hacer un mercado legal más amplio, más accesible. Y otros, como por ejemplo referentes de Cabildo Abierto, tomaron esto, recogieron el guante en el sentido de decir, si es para dar marcha atrás, cuenten con nosotros. Es decir, que este tema en la propia coalición de gobierno tiene énfasis muy distintos, opiniones eventualmente hasta contradictorias. Si la agenda se tratara de consolidar el modelo, bueno, hay varias cuestiones, muchas ya han estado en la agenda del propio gobierno. La comercialización a no residentes, es decir, turistas o visitantes por trabajo o inmigrantes recién llegados que hoy no pueden acceder. La comercialización, además de en las farmacias que ya existen, por otro tipo de dispensarios o comercios asociados al sistema, que permitiría tener una cobertura territorial adecuada. El tema del registro con un tope de venta de 40 gramos mensuales, ¿es razonable? O 10 semanales, hay gente que tiene que ir 4 veces por mes a la farmacia. ¿Esto es razonable cuando otras sustancias más peligrosas, como por ejemplo el alcohol, uno no tiene tope de venta y es la persona, de acuerdo a su criterio, la que decide cuánto consumir y cuánto comprar? Bueno, ese tipo de cuestiones son parte de una agenda que ha dado estos casi 10 años de implementación y que es muy vigente poder discutirla. Han pasado más de 2 años de gobierno y no hay un plan claro de cómo abordar esto por parte del gobierno, que es quien ahora tiene la iniciativa en términos de decir hacia dónde vamos. A mí me queda solo una pregunta y ya vamos con los compañeros panelistas. El objetivo de la ley era doble, ¿no? Por un lado, bueno, quitarle mercado al narcotráfico y por el otro la reducción de riesgos en salud. ¿Usted evalúa que esos dos objetivos se cumplieron?
El primero, el de quitarle mercado al narcotráfico, es clarísimo, ¿sí? Porque 1/3, las estimaciones en esto son consistentes, y no como decía Gandini, es tiempo de evaluar. La Junta Nacional de Drogas ya viene evaluando hace rato, y en las universidades, tanto públicas como privadas, vienen trabajando en el tema, y sabemos consistentemente que en torno a 1/3 de la demanda de marihuana ya se canaliza por el mercado legal. Uno puede ver la mitad del vaso vacía, es decir, faltan los otros 2/3, pero somos uno de los pocos países en el mundo que tiene un sistema de comercialización legal que ya ocupa una buena parte, y esos son entre 10 y 15 millones de dólares por año que no van a parar al narcotráfico. Es mucho dinero. Si fuera el narcotráfico habría compra de armas, corrupción, con esos 15 millones de dólares. Según el último informe del IRCA, 27% del mercado, se habla de unos 250.000 usuarios de cannabis, y están por las distintas vías 67.000, prácticamente unos 70.000 usuarios que están regulados allí. Y en el otro extremo, la reducción de riesgos desde el punto de vista sanitario. Bueno, ahí es clarísimo y contundente, ¿no? O sea, la marihuana que se produce en las vías legales, en cualquiera de ellas, pero especialmente en la comercialización al público, tiene trazabilidad, tiene control de microorganismos, bacterias, hongos, tiene transparentada la información de los cannabinoides, es decir, el psicoactivo y el no psicoactivo que están presentes en cada variedad. Es decir, el paquete en el cual se vende tiene advertencias para la salud. Es otro mundo la regulación legal que permite abandonar, bueno, aquel consumo del prensado paraguayo, que hoy solamente 1 de cada 10 usuarios permanecen consumiendo el prensado paraguayo, que sí, que es marihuana, pero se transporta y se produce en unas condiciones muy malas, y eso implica que tengan una carga, por ejemplo, de hongos y bacterias muy importante, que al consumirse, como todos sabemos, de manera inhalada, a través de la aspiración del humo, es un gran riesgo, sobre todo de enfermedades respiratorias, y que el consumidor no sabe exactamente, cuando consume en una cadena de producción ilícita, qué es exactamente la sustancia que tiene entre manos. Muy bien, Valeria, te había dejado pendiente en el bloque anterior, así que arrancamos contigo. Bien, no, yo en realidad dudas no tengo ninguna para plantearle al invitado. En realidad creo que a partir de lo que es esta entrevista al presidente, como que distintos actores políticos hacen planteos. A mí la idea que me deja esto es que en realidad no había un plan de modificación y que todo parte de esto que salió públicamente. Yo realmente creo que es el pensamiento del presidente, y después tanta gente que está a favor y en contra aprovechó esa situación pública como para salir. Los que lo quieren eliminarlo, digamos, como Cabildo, que plantea retroceder, y quienes en realidad creo que han analizado el hecho de que una ley que tiene 10 años obviamente requiere modificaciones. Vos cuando haces una ley, haces la ley que podés hacer, primero para que sea aprobada, no quizá la que objetivamente querrías hacer. Y bueno, y después de que empieza a entrar en vigencia es donde empezás a ver las cosas que son mejorables, qué es lo que hay que cambiar. Creo que hoy hay varias cosas sobre la mesa, el hecho de que las farmacias no están en todos lados, no todo el mundo puede acceder, la cantidad que se puede comprar. O sea, la realidad es que hay varias cosas que habría que rediscutir. Yo soy una convencida de que todo lo legal es más controlable, y eso garantiza que lo que llega a la gente es de mejor calidad, por lo tanto siempre del lado de lo legal y no de favorecer lo que no es legal, valga la redundancia. Vinculado a lo que hablábamos en el tema anterior además también, o sea, esto permite, no vamos a eliminar el consumo, pero lo que sí vamos a asegurar es que el producto que le va a llegar a quienes resuelven o optan por consumir es un producto de calidad, que no va a afectar su salud, obviamente con precauciones, ¿no? Pero creo que hay que trabajar hacia ese rumbo. Yo realmente no pienso o no me imagino al Uruguay retrocediendo a prohibirlo. No me imagino retroceder 10 años y volver al plano anterior, favorecer el narcotráfico. Está claro que la gente no va a dejar de consumir porque sea ilegal, por lo tanto lo va a seguir consumiendo, pero lo va a consumir de la peor forma, como pasa hoy con la propia cocaína, que en realidad no estoy planteando legalizar la cocaína, creo que es mucho más complejo el debate con la cocaína, pero la realidad es que la gente consume porquerías, consume productos tóxicos, hoy se mezcla con cualquier cosa, y la realidad es que el hecho de que sea no legal
hace que lo que te llegue no puedas controlarlo y terminemos como en Argentina con estas sustancias que terminan matando a las personas, con mezclas que no saben ni qué tienen. Entonces, creo que nos merecemos un debate profundo en cuanto a la discusión de las drogas y lo que tiene que ver con mejorar esta ley, pero obviamente en el camino de mantenerla legal, ¿no? Según los registros de la página del IRCA, son 25 las farmacias habilitadas en todo el país. Nos escriben, por ejemplo, desde Paysandú, dice un televidente, en Paysandú no tenemos. No tienen dónde comprar. Alfredo. Sí, yo creo que el error inicial de todo esto fue que el presidente aceptara hacer la entrevista en inglés. Stephen Sackur, el periodista de la BBC, es un peso pesado, y yo estuve mirando entrevistas anteriores con gente de primer nivel, y Marine Le Pen contestó en francés. Maduro, que también fue entrevistado por contestó en español. Es decir, el presidente la macañó porque no se expresa igual, por más que él quiera hacer el araca de su inglés, no es lo mismo respondiendo en español que en inglés. Entonces, es decir, porque yo no creo que el presidente no sepa que el Estado no produce marihuana en Uruguay. Es decir, eso lo recontra sabe. Pero claro, la expresión queda como que no sabía lo que estaba hablando. Entonces me parece que eso fue el primer error que ocasiona todo esto. Eso es un detallecito al margen de la discusión. Es novedosa la interpretación, no la había escuchado hasta el momento. No, pero es la miré 3 veces la entrevista, 3 veces la miré. Y no respondo de la misma manera en inglés que en español, sin lugar a duda. Bueno, pero por otro lado, el tema marihuana me parece que cuando se hace fue un invento traído de los pelos para tratar de apaciguar el tema aquel de las 15 medidas de seguridad. Entonces, de largo la marihuana fue una gran cortina de humo que estuvo bien del punto de vista como medida, pero no en medida de las 15 medidas de seguridad. Creo que el Uruguay ha demostrado con la legalización de la venta de marihuana que es un camino diferente que me parece correcto, porque lo que hablamos hoy, la guerra contra las drogas, no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Con los yanquis a la cabeza, con todo su equipo, y no lo ha logrado. La legalización, evidentemente, puede ser un camino alternativo. ¿Se le saca un porcentaje al narcotráfico? Sí, es cierto, se saca un porcentaje al narcotráfico. No quizás todo lo que se debería, está limitado, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me preocupa de todo esto es que yo creo que habría que legalizar las drogas directamente, ¿no? Derecho viejo. Pero no me banalicen las drogas. Que tú digas que es más peligroso el alcohol que la marihuana, es discutible. Yo creo que mucha gente joven hoy considera que fumar marihuana no le hace nada, está todo bien. Entonces, y me parece que desde ese punto de vista no está todo bien. No digo que se le prohíba que fumen, pero no le banalicemos el hecho de que, fuma tranquilo, que no tiene ningún secundarismo, no te afecta en nada. No, es verso. Toda droga, desde el alcohol, la marihuana, psicofármacos, lo que quiera, te afecta. Y me parece que esa cuestión de banalizar el consumo no es bueno, no es sano, y considero, insisto, en que la ilegalización de las drogas se ha demostrado que fracasa. O sea que Uruguay emprende un camino diferente, pero si tenemos propaganda en contra del tabaco y en contra del alcohol, todavía podemos hacer propaganda en contra de la marihuana, ¿no? Y otras Olivera, drogas. no sé si le quiere responder a García. Sí, gracias. O Alfredo me entendió mal o yo me expresé quizás no precisa. Sí, pero esa afirmación la suscribo, y no la suscribo porque a mí me parezca, lo suscribo porque hay mucha información validada sobre los efectos nocivos del alcohol en la salud humana y es realmente contundente. Es una droga mucho más adictiva. No? También. Pero a ver, decir que, porque ¿por dónde venía la reflexión? Yo dije que hay un sistema muy liberal, muy de libre mercado para el alcohol y para la marihuana, que es una sustancia que tiene riesgos y tiene nocividad, pero es muy inferior a la del alcohol. Tenemos un sistema hiper restrictivo, porque veníamos de una historia de prohibición. Lo que seguramente esta reflexión nos deba llevar es a tener un mercado un poco más abierto de marihuana, con restricciones como, por ejemplo, que no se permite hacer publicidad, que ese es uno de los grandes, porque a veces la gente pide campañas en contra, como tú estás pidiendo, pero lo que realmente tiene efecto, que pasó con el tabaco, es eliminar la publicidad a favor, que es la que de alguna manera se traduce a partir de las industrias que se crean que promocionan el producto. El aumento del precio también tuvo mucho que ver, ¿eh? Ese es el gran, también, pero el gran motor del consumo de las sustancias psicoactivas o de un consumo exacerbado es el marketing y la publicidad. Eso en cannabis está prohibido, no se hace y seguramente no se hará. Y ese es un gran aprendizaje de estas otras industrias. Pero en comparación, y esto hay evidencia robusta al respecto,
el alcohol mata a muchas más personas. Es decir, no hay muerte por sobredosis de marihuana, sí la hay por alcohol. ¿Esto quiere decir banalicemos la marihuana? No, la marihuana tiene riesgos, sobre todo a nivel psicológico, el consumo en la adolescencia, interfiere con los procesos socioeducativos, con el desarrollo neurológico, pero en comparación mata mucho más personas y pierden años de vida las sociedades por el consumo de alcohol mucho más que por la marihuana. Esa era la reflexión. Pero tal vez esos aspectos que usted ahora menciona sobre el final de su respuesta no se han destacado demasiado o las campañas por lo menos no han sido muy contundentes. Bueno, quizás es un tema de debate. Nosotros en nuestro gobierno... Que están establecidas por ley, además, ¿no? Sí, nosotros en nuestro gobierno hicimos campañas masivas, las llevamos a los medios de comunicación a través de la misma ley que se está usando ahora, ley de medios que se usa para campañas de bien público. Eran campañas que apostaban mucho al diálogo intrafamiliar, porque nosotros teníamos medido, el Observatorio Uruguayo de Drogas tenía medido que los adolescentes que tienen padres que se involucran más en su vida cotidiana son los que tienden a consumir mucho menos de todas las sustancias. Entonces, esa evidencia a nosotros nos daba la pauta que en lugar de demonizar la sustancia, como se hizo durante mucho tiempo y no funcionó, teníamos que ser más proactivos en generar el diálogo entre pares y el diálogo asertivo, por supuesto, marcando los problemas que tiene la sustancia. Pero una de las cosas que ayudó la regulación es a que se hablara sin tapujos de estas cosas. Que durante el prohibicionismo se hicieron muchas campañas más desde el terrorismo y a veces lo que despiertan es más la transgresión de consumir lo prohibido que de tomar decisiones razonables con respecto a cuánto consumir, qué consumir y en qué contexto consumirlo. Marta. A ver, yo creo que esto es eso de ni tanto que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre, ¿no? Yo creo que volver para atrás no es viable. Se llegó hasta acá y está bueno. Si necesita ajustes, entiendo que sí. Entiendo lo que planteas del alcohol. También es cierto que la marihuana afecta mucho el aprendizaje y la educación formal y muchas veces tú tenés los rendimientos sumamente descendidos por un consumo problemático que entiendo que no se ataca como se debiera. Entonces, sí pienso que faltan campañas de educación y de concientización y me parece que dejarlo a manos de la familia en estos momentos que hay mucha familia desmembrada es un poco como irresponsable. Me parece que tendría que ser el Estado el que, bueno, ya que ofrece la sustancia y que quizás tendría que llegar a lugares que no llega y que lo deja a manos de lo ilícito para que vos tengas que consumir, tengas que recurrir a que no sabes qué estás comprando y dejarlo a manos de la familia para mí me parece muy arriesgado. Porque lo cierto es que hay mucha familia desmembrada, mucha familia que no puede hacerse cargo, mucha hogar monoparental y para mí eso es un riesgo. Y la otra cosa que creo que queda también en el aire es, sabido es que el consumo de marihuana habilita a la entrada a cuadros psicóticos. Y eso tampoco está manejado en un país donde la salud mental es un gran debe. No solo por esto, sino por un montón de cosas más. Entonces, no alertar sobre esta otra condición creo que también es un error. No estoy a favor de prohibirlo, no, desde ya que no. Tampoco diría, bueno, es peor el alcohol y no sé si se tiene que hacer publicidad o no del alcohol, eso será otra discusión. Lo que sí entiendo es que acá hay un debe con estas dos materias y dejarlo ligado a las familias, para mí es un poco bastante irresponsable. Sí, también se llevaba adelante, supongo que se seguirá haciendo, no tengo información clara de este momento cómo lo está manejando el gobierno, porque aparte tuvo la pandemia que alteró mucho el funcionamiento del sistema educativo, pero nosotros teníamos un acuerdo muy bueno con el CODICEN que implicaba capacitación de docentes a nivel de todo el país, UTUS, liceos, escuelas, se trabajaba muy bien en ese sentido. ¿Hay que hacer más? Sí, por supuesto que hay que hacer más. Sí, claro. O sea, en estas cosas siempre hay que redoblar esfuerzos e incorporarlo en las instituciones educativas. Eso se hacía, reitero, desconozco cuánto se está haciendo. Lo cierto es que también tenemos que creer en la capacidad que tienen muchas veces nuestros adolescentes de explorar información y conocer. Claro, se necesita un mundo adulto que guíe esas búsquedas, que ayude, que contraponga visiones. Ahí es donde nosotros queríamos incentivar, pero por supuesto, sin negar y sin desconocer que hay una lista de efectos potencialmente nocivos que tiene la marihuana y que muchas veces, como tú decías, los episodios
que más que tienen que ver con cuestiones psiquiátricas, vienen asociados a extractos o productos de alta potencia que nuestra regulación no incorpora. Entonces ahí también la regulación tiene algún sentido en términos de controlar los productos que pueden ser eventualmente más riesgosos. Sí, claro. Fernando. Yo, de la entrevista del presidente con la BBC, a mí lo primero que me llamó la atención y que me pareció positivo, más allá de que eventualmente por tema de expresarse en inglés o algo puede haber cometido un error, o no sé por qué, de que el Estado no cultiva marihuana, el Estado no planta. De todas maneras, indirectamente genera todo el marco como para que se plante. No es lo mismo plantar que generar el marco, pero está. Yo, independientemente de eso, lo primero que me llamó la atención es que está en la agenda del gobierno cambios a la ley de la marihuana que yo no lo sabía. Yo me entero ahí, no sé si ustedes a nivel de los conocimientos, a nivel de institucional, tenían, pero yo me entero que va a haber cambios. No tengo la menor idea de qué cambios, pero sí creo que necesita cambios. Yo me acuerdo cuando esto nació hace 10 años atrás, ¿no? Y como hablaban en este momento, para combatir el narcotráfico, para desestimular bocas ilegales, puede haber servido más o no. Hay un tercio de la gente que compra en las bocas, no sé si le alcanza lo que compra, digo, en la farmacia, no sé si le alcanza o complementa, después compra en la farmacia, además compra un poco más, no tengo la menor idea, habrá de todo. Había otra cosa que se decía en aquel momento que era el riesgo de la baja de percepción de riesgo, valga la redundancia, la baja percepción del riesgo, que a mí me parece, no sé nada, pero me parece que eso sucedió. En estos 10 años hemos naturalizado muchísimo más la marihuana de lo que era hace 10 años atrás. Se ve con mucho más naturalidad y con mucho más tolerancia y lo vemos con mucho más frecuencia también y todo. O sea que me parece que eso pasó. No digo que sea malo ni bueno, pero pasó. La baja percepción del riesgo pasó. Que para los adultos que no fumamos marihuana puede no ser un problema, pero para los jovencitos que están empezando, 13, 14 años, y dicen, che, no pasa nada, fuma, capaz que es una forma de introducción. Lo que yo te quería preguntar con la experiencia que tenés es hacia dónde deberían dirigir esos cambios necesarios. Porque está claro que yo critiqué en aquel momento la ley, pero la critiqué por exceso de regulación, no porque liberaran la marihuana. Para mí debería ser completamente libre el cultivo de la marihuana, controlado por el Estado como cualquier otra producción. Pero debería ser libre y no toda esta parafernalia. Capaz que evolucionar es de sacar alguna manera de papel más, como decía el expresidente Lacalle en los 90. Capaz que es eso. Liberar un poco más el mercado y capaz que no, pero lo que le faltó a estos 10 años y aquella ley fueron etapas. Largaron la primera y nunca más nada, ¿no? O detallecitos mínimos, pero nunca más de profundidad nada. ¿Cuál, a tu criterio, deberían ser los cambios que debería tener este todavía proyecto? Sí, bueno, es un poco lo que decíamos, el presidente abrió el debate, ahora habría que darle contenido porque los actores políticos están muy metidos en esto. Es decir, ¿qué quiere decir subsanar lo que pueden ser errores en el modelo regulatorio? Yo creo que, un poco en línea con lo que tú decís, que hay que ir hacia un mercado bastante más abierto. ¿Esto qué quiere decir? Que quienes actúan en ese mercado, es decir, quienes producen y quienes consumen, tengan menos reglas tan rígidas y tan restrictivas, porque eso genera mucha ineficiencia y al final del día esa ineficiencia del mercado legal se trasunta en la sobrevivencia del mercado ilícito. Perdóname una cosita, pero el presidente dejó entrever algo de eso, ¿no? Dijo más hacia los clubes canábicos, como hacia la autodeterminación y menos intervención del Estado. Esa orientación, más ilimitado, creo con que esa orientación estarían... Sí, yo creo que en esa línea se puede ir. Lo cierto es que Uruguay, al ser el primer país, quizás tomó recaudos que hoy pueden ser vistos como excesivos, pero en aquel momento no eran tanto. Y después lo que decía Valeria, las leyes hay que redactarlas
digamos, en función de sus objetivos, pero en las democracias necesitas que las leyes sean votadas. Entonces hay un conjunto a veces de transacciones, de artículos, de resguardos que se ponen para obtener algunos votos. Fue interesante, alguien lo comentó, decir, es cierto que lo largó el presidente Mujica y parte de su gabinete en un conjunto de medidas en el 2012, pero después estuvo más de un año en el Parlamento. Y fue como una ley de artículo único y en el Parlamento se debatió mucho y se compuso esta ley 19.172. Después tuvo años para reglamentarse. Y después demoró en reglamentarse, exacto. Entonces Uruguay también tuvo como esos recaudos quizás excesivos. Hoy, a la luz de la experiencia, yo creo que habría que ir a salir de la exclusiva venta en farmacias y tener dispensarios regulados de marihuana, no establecerle un tope de compra que las personas puedan comprar más o menos de acuerdo a su criterio, eventualmente permitir que los clubes de membresía, que hoy pueden tener un máximo de 45 miembros, tengan algunos más, porque ha resultado un sistema muy descentralizado y también digamos, como de buena organización entre los propios usuarios. Hay varias cosas y algo que sí ha dicho el gobierno. ¿No es un exceso tener un instituto de regulación del cannabis? ¿Un instituto de regulación? No. Inclusive en los Estados Unidos, sistema muy liberal, todos los estados tienen para el alcohol, el juego y ahora la marihuana y eventualmente otras drogas, tienen un instituto regulador. Porque hay convenciones internacionales que son muy estrictas en la materia y para cumplir con esas convenciones uno puede decir, bueno, voy a despenalizar, voy a regular, pero sí voy a mantener un control estricto de esta sustancia porque son sustancias peligrosas. Acá tenemos URSEA, URSEC, tenemos para regularizar otro tipo de actividades, pero una producción comercial no es muy normal. Bien. Tiene que ver con la discusión que siempre damos, ¿no? Respecto a las instituciones, y, en fin. Pero lo tenemos que despedir. Solamente una respuesta para sí o no. ¿Esta ley implicó un incremento del consumo? No con respecto a cómo evolucionó el consumo en el resto del mundo. En la región, en Uruguay creció el consumo, pero en los países de la región que más se nos parecen culturalmente y que se mantuvieron en el previsionismo, también aumentó. Entonces no hay una tendencia acelerada o potenciada por la regulación que haya hecho que en Uruguay creciera más que en el resto del mundo. Diego Olivera, ex secretario de la Junta Nacional de Drogas, gracias por acompañarnos y el debate recién arranca, así que tenemos mucho para decir sobre esto. Hacemos la última pausa y ya regresamos. Entre el olvido